Muy buenos días, su servidora Mabel Pérez Hernández les hablará del valor de la clemencia. Clemencia es el rasgo más noble que puede revelar un verdadero monarca en el mundo. Perry Cornell. Definición: compasión y moderación al aplicar justicia. Etimología: del latín clementia. Antivalor: crueldad, la respuesta emocional de obtención de placer en el sufrimiento y dolor de otros o la acción que necesariamente causa tal sufrimiento o dolor. Abuso del valor: el placer de la persona que deleita en hacer el mal a un ser vivo. Tiene muchas manifestaciones sociales a niveles dantescos. Antecedentes: Edicto de Milán y la clemencia del príncipe y sus representaciones alegóricas, emblemas y empresas de España y América colonial. Antecedentes: Edicto de Milán. El emperador Diocleciano, junto con Galerio, desató en el año 303 lo que se conoce como la Gran Persecución. Es un intento de restaurar la unidad estatal, amenazada a su entender por el incesante crecimiento del cristianismo. Entre otras cosas, ordenó demoler las iglesias de los cristianos, quemar las copias de la Biblia, entregar a muerte a las autoridades eclesiásticas, privar a todos los cristianos de cargos públicos y derechos civiles, hacer sacrificios a los dioses bajo pena de muerte, etc. Ante la ineficacia que tuvieron estas medidas para acabar con el cristianismo, Galerio, por motivos de clemencia y de oportunidad política, promulgó el 30 de abril del 311 el decreto de indulgencia, por el que cesaban las persecuciones cristianas. Se reconoce a los cristianos existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construir templos. Antecedentes: la clemencia del príncipe y su representación es alegórica en emblemas y empresas de España y América colonial. Este ensayo trata de la representación de la clemencia como una virtud del príncipe en el contexto de las transformaciones políticas que se pusieron al progresivo abandono del lenguaje del buen gobierno a favor de la razón del Estado. Se analizan distintas representaciones alegóricas de clemencia y justicia entre los siglos XVI y XVII, en libros de emblemas y empresas políticas españolas, y en dos arcos del triunfo novohispanos celebrados en 1680. Precursores: Pittaco, rey de Mitilene, 640-568 a.C. Jesucristo, 5 a.C. en Belén y 30 después de Cristo en Jerusalén. Juan Pablo II, 18 de mayo de 1920 al 2 de abril del 2005. Precursores: Pittaco, rey de Mitilene. Uno de los 7 sabios de Grecia dejó en libertad al asesino de su hijo, expresando: el perdón es mejor que el castigo. Jesucristo. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto del mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer,
¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Juan Pablo II. El atentado a Juan Pablo II por el terrorista turco Ali Akka el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. El Papa recibió un balazo en el vientre y otro en la mano izquierda, intentando matarlo. El 27 de diciembre de 1983, Juan Pablo II visitó en la cárcel de Regina Coeli en Roma a quien quiso matarlo y lo perdonó, pero no impidió que se quedara allí 25 años presos y cumpliera su condena. Características: inmediatez, totalidad, reiterado, realista, humilde, acogedor. Inmediatez. Antes de que asiente el resentimiento, cuanto más tiempo se conceda a este, más difícil es el perdón, pues el daño se enraiza y no quiere marcharse, pretende corroernos. Es una de las sutilezas del demonio y el fomento de nuestro orgullo herido. Totalidad. Hay que perdonar sin reservas, todo, hasta la aparentemente imperdonable. Si dejamos algo sin perdonar, si hay reserva, significa que no hay verdadera intención de paz ni libertad. Reiterado. Esta actitud, más que ingenuidad, es sagacidad, pues se trata de un proyecto a largo plazo y el triunfo siempre es para quien actúa adecuadamente, con la mirada puesta en el porvenir, con mirada de largo alcance. Para perdonar reiteradamente ante diversas afrentas o ante una misma y a lo largo del tiempo, se precisa fortaleza. Realista. Hay que saber mirar la ofensa y otras veces al pecado como lo que son. Ese realismo conlleva considerar las posibilidades, circunstancias atenuantes o eximentes que ocurren en el ofensor. Posteriormente, aborrecer el daño provocado, pero siempre con la conmiseración hacia el agresor. Humilde. Condición imprescindible para perdonar. El orgulloso no perdona realmente, y si lo hace, difícilmente su perdón es auténtico y profundo salvo conversión previa. Acogedor. Hay que estar presos a procurar una salida airosa a quien ofendió. Además de perdonar, procede a ayudarle a que rectifique su proceder para que no se vuelva a repetirlo y, quizá, incluso de ese modo y gracias al testimonio sirva para encauzar algunas otras actitudes inadecuadas. Clasificación. El garantizo moderno que otorga todos los derechos y garantías a quienes delinquen. La remisión, en cambio, omite la reparación de la justicia en la comunidad y olvida la necesaria corrección del que ha faltado. Tipos: pleno, parcia, condicional e incondicional, expresado, tácito, no expresado, espontáneo, solicitado, humano, divino. Tipos: plena. El perdón perdona y olvida, es decir, no solo decide no odiar al perdonado, sino que recupera la reacción de confianza o amor con el perdonado, como si la ofensa no hubiera tenido lugar. Parcial. El perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa recibida, pero no se recomponen totalmente las relaciones preexistentes. Condicional. El perdonante subordina algunos o todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado de ciertas reglas de conducta o al cumplimiento de cualquier otro tipo de condición. Expresado, tácito o no expresado. El perdonante puede optar por comunicar expresamente al perdonado la concesión del perdón,
o bien por hacérselo ver por hechos más o menos concluyentes, o bien optar por no comunicarle de modo alguno la concesión del perdón. Espontáneo solicitado. Es el que se produce tras la petición de disculpas del ofensor. El espontáneo tiene lugar sin tal petición. Humano divino. Según quien sea quien perdona, Dios o el ofendido, el perdón será divino o humano. Ventajas. Siente bien a la salud de nuestro corazón. En este sentido, un estudio de la revista Journal of Behavioral Medicine encontró que el perdón se asocia con una menor frecuencia cardíaca y una menor tensión arterial. Este mismo estudio descubrió que perdonar ayuda también a aliviar el estrés. La reducción del efecto negativo y los síntomas depresivos que produce el rencor fortalece la espiritualidad, la gestión de conflictos y el alivio del estrés. El perdón ayuda a restaurar los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos positivos hacia la parte infractora. Elementos. Primero, acto de justicia. Segundo, juicio. Tercero, condena. Actos de justicia. Darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Juicio. Tratar de restituir con la pena el daño hecho a otra persona, a lo que tiene derecho, aunque muchas veces sabemos que es imposible e irremediable. Condena. Sea un llamado de atención al resto de la sociedad para no cometer los mismos delitos y no tener que pagar el mismo precio del castigo. Aplicaciones. Mejorar las condiciones de vida en las cárceles. Vigilar que la limpieza y la comida sean dignos o dejar asistir a un prisionero, con las debidas custodias de seguridad, al entierro de sus padres, mujer o hijos, pero no soltar a los presos. Este tema es necesario aclarar bien por su actual confusión. ¿Algún compañero te haya ofendido? Esa es la oportunidad para que reconozcas, se te acerque a pedirte perdón. Acepta con amor sincero sus disculpas. Ejemplos. Cuando se declara la libertad de los hombres, juzga que estos no deben sufrir y además, en cuanto al perdón, es remisión de la pena que debieron sufrir. Los padres piensan que por ser la autoridad de casa no deben pedir perdón a sus hijos, pues creen que al hacerlo perderán la autoridad y control. Es importante que en casa les enseñe a los niños este valor. Será una base para formar a personas sanas emocionalmente, libres de resentimiento y sentimiento de culpa. Frases. El que perdona la falta a uno induce a muchos a cometerla. Publio Sirio. La mejor forma del perdón es el olvido. Es la ley como la lluvia, nunca puedes ser pareja. José Hernández. A quien poco se le perdona, poco ama. Es humano perdonar cuando el culpable se arrepiente de su falta. Solo se perdona mientras se ama. De inteligentes y sabios, el perdón injurias y olvidar agravios. Errar es humano, perdonar es divino. Reflexión. ¿Ya lo pensaste? La clemencia, virtud que nos modera el rigor de la justicia. La más bella señal del universo para reconocer el hombre piadoso, benigno, completo y libre. En este libro podrán encontrar un video sobre la práctica del valor de la clemencia. Conclusión. La clemencia es el valor por el cual la persona modera la pena externa debido a una falta. Impide un castigo más duro del debido. Es ejercida por aquellos que tienen autoridad para hacerlo, como el padre o madre de familia, los directivos de una institución o el poder judicial de un estado. El clemente disminuye la pena teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada persona. La causa de la clemencia es el amor y la justicia. En las relaciones entre iguales hablamos más bien del perdón.
Aquí, como podrán ver, es una ficha sobre mis datos. Su servidora, Pérez Hernández Mabel, estudiante del C20-103, en la especialidad de laboratorio clínico, de primer semestre, grupo BVC. Como inicié, termino. Clemencia. Es el rasgo más noble que puede revelar un verdadero monarca en el mundo. Perry Cornell.